Hola, mi nombre es Elsa y el artículo del que yo les voy a hablar es el 156 de la ley del ISR que corresponde a honorarios. Empezando por la definición de lo que es un honorario. Los honorarios es un pago que se efectúa a alguien que realiza de forma autónoma una tarea para la empresa o persona. Es la contraprestación económica que recibe un profesional liberal por la prestación de servicios, en vista que sus tareas son requeridas casualmente en algunas ocasiones, así que los que presentan el servicio no son considerados trabajadores y no están en nómina. Entonces, en pocas palabras, lo que sería un horario es una forma de retribución económica por un trabajo o actividad realizada hacia otra persona. Pero también nos menciona ciertas características de las actividades que se prestan. No es cualquier actividad, nos está diciendo que son realizadas por un profesional liberal y que estos trabajos no se encuentran como tal pagados en la nómina. ¿Por qué? Porque son independientes, es decir, esta persona que realizó el trabajo no se encuentra 100% dentro de la empresa o trabajando de manera subordinada con alguna persona. Tú ocupas de su servicio, vas y contratas a la persona. Tal vez si ocupabas de la ayuda de un contador, lo contratas por alguna ocasión o en algunas ocasiones, pero como tal no lo tienes como base dentro de tu nómina. Este tipo de actividades se conocen como actividades profesionales independientes. Es muy importante saber cuáles son, ya que son aquellas las que reciben ingresos por concepto de honorarios y no como sueldos. Algunos ejemplos de este tipo de actividades son los médicos, los financieros, tal vez como contadores, arquitectos, es decir, contratas a una persona para que te haga un diseño de alguna ocasión y listo. Y también tenemos la parte informática, algún diseñador o dentro de esta área. También tenemos las actividades empresariales y es importante no confundir este tipo de actividades, ya que a diferencia de las profesionales, las empresariales están más enfocadas a obtener ganancias, poderse desarrollar, crecer, tener una ventaja comercial y poder como establecerse de una mejor manera dentro del mercado. Algunos ejemplos son las comerciales, las agrícolas ganaderas, pesqueras y silvícolas. Estos ejemplos nos los muestra el Código Fiscal de la Federación dentro del artículo 16 y es importante estar pendiente de esta lista, ya que de esta manera podremos estar seguros cuáles reciben honorarios y cuáles tal vez solo reciben pagos o ganancias. Adentrándonos ya en lo que nos dice el artículo, comienza hablando sobre la fuente de riqueza y nos menciona que se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el servicio se preste en el país. ¿A qué se refiere con fuente de riqueza? Pues prácticamente es el origen, dónde se generó el ingreso. Es importante establecer la fuente de riqueza, ya que de esta manera podremos saber si debemos de pagarle impuestos a un país. En este caso, en la ley de México nos dice que si la fuente de riqueza fue en su territorio, estamos obligados a pagar. También nos da un supuesto donde nos dice que el servicio se prestó totalmente en México, es decir, se considera que se hizo totalmente dentro del territorio nacional, si se comprueba pues que estas actividades fueron realizadas dentro de México. Es importante poder como comprobar esto, ya que también nos da como una pequeña excepción en la que dice que si el contribuyente puede probar que el total del tiempo que realizó la actividad no fue en México, solo se grabará la parte que ocurrió o que se llevó a cabo en territorio nacional. Es decir, que si se realizó un proyecto que duró 100 días, pero el contribuyente puede demostrar que solo la mitad la hizo en México y tal vez la otra mitad la realizó, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, el impuesto solo aplicaría sobre ese 50%. Si la persona recibe al finalizar sus actividades honorarios por 2,000 pesos, pero comprueba que la mitad fue en México y la mitad en el extranjero, solo la tasa que corresponde a este artículo aplicaría sobre 1,000 pesos. Siguiendo con el cálculo, el artículo nos dice que el impuesto se determina aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido sin deducción alguna. Es decir,
dentro de este concepto de honorarios, el contribuyente no podrá aplicar deducciones, pero se puede servir en caso de que no haya realizado el 100% de su trabajo en México de la fracción anterior. 50% en México, 50% en el extranjero. Esta tasa del 25% solo aplicaría a lo que realizó en México. Como nos mencionaba la diapositiva anterior, se aplica una proporción, entonces, aunque no pueda utilizar deducciones, si el contribuyente entra en el caso anterior, se podría beneficiar. Continuando con la forma de pago, nos dice que la retención la deberá hacer el residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente con el que se relaciona el servicio. Es decir, que esta retención se hará si el patrón o la persona que lo contrató se encuentra en alguno de estos dos supuestos. Es decir, que sea en el residente en el país, en este caso México, o residente en el extranjero con establecimiento permanente. Para recordar un poco que es un residente en México, nos debemos de ir al artículo 9 del Código Fiscal, que nos dice que un residente en el país es quien tiene su casa habitación, es decir, que tenga su casa en México y que habite en ella. Pero también nos menciona que en caso de que tuviera dos casas, tal vez una en México y otra en Estados Unidos, ya se tendría que ir donde se encuentra su centro de intereses vitales. ¿A qué nos referimos con centro de intereses vitales? A que la persona genera más del 50% de sus ingresos anuales en territorio nacional, o que también su centro de actividades profesionales se encuentre en el país. Es decir, si la persona tal vez tiene dos casas, una en México y otra en Estados Unidos, pero más del 50% de sus ingresos los obtiene en México, ya se consideraría residente en México. Pero también a lo que nos dice el otro supuesto es que tal vez tiene dos casas, una en México, otra en Estados Unidos, más del 50% de sus ingresos los genera en Estados Unidos, pero tal vez en Estados Unidos renta y aquí en México es contador, ya se diría que es residente mexicano, ya que sus actividades profesionales se encuentran en el país. Y también nos menciona que si no se encuentra en ninguno de estos dos casos, es decir, que la persona que te va a pagar no es residente en el país o no es residente en el extranjero, pero cuenta con un establecimiento permanente, el contribuyente deberá enterar el impuesto correspondiente mediante su declaración dentro de los 15 días siguientes a aquel en que obtenga el ingreso. Y también como otra pequeña párrafo que nos menciona es que la persona que presta el servicio deberá emitir una factura. También nos menciona que hay ingresos exentos, es decir, que el contribuyente podrá exentar estos honorarios si es que son pagados por residentes en el extranjero que no tengan establecimiento permanente en el país o que teniéndolo el servicio no esté relacionado con dicho establecimiento. Es decir, si a mí como contadora me paga una persona que es residente en el extranjero y no tiene establecimiento permanente en México, yo podré exentar estos honorarios. O en caso de que SUI tenga establecimiento permanente, el servicio que yo le preste no esté relacionado con su giro principal. Pero aparte de esta exención, nos dice que debemos de cumplir un requisito, que dice que para dicha exención se establece que la estancia del prestador del servicio en territorio nacional sea menor a 183 días naturales consecutivos o no en un periodo de 12 meses. Es decir, que la persona no podrá trabajar en un periodo de un año más de 183 días, ya sea consecutivos o no. Si no se cumple este requisito, ya no aplicaría lo anterior y se tendría que pagar sobre todo el honorario. Para finalizar, nos dice que el contribuyente que se encuentre obligado a pagar el impuesto en los términos de este artículo estará obligado a continuar pagándolo mientras no demuestre que ha permanecido por más de 183 días consecutivos fuera de territorio nacional. Entonces, lo que nos quiere decir ya este último párrafo es que el contribuyente debe de demostrar que una vez que concluyó su contrato ya no se encuentra en el territorio, porque si no lo hace tendría que seguir pagando más impuestos sobre sus honorarios. Y esto sería todo.
Gracias.